Después del funeral de mi mamá, encontré la carta que le había dejado a Fernanda. En una línea, le pedía que siguiera fingiendo que me quería hasta terminar la universidad. En otra, decía que nunca me había querido de verdad. Mi nombre es Claudia, y ahora tengo 33 años. Cuando miro hacia atrás, creo que mi vida empezó a romperse cuando yo tenía 6, aunque en ese momento no lo entendí. Mi papá murió en un accidente de coche. Un día estaba conmigo en la entrada de la casa, enseñándome a andar en bicicleta sin rueditas, y al día siguiente mi mamá estaba sentada en la sala, llorando, diciéndome que él ya no iba a volver. Después de eso quedamos solo ella y yo. Nos mudamos a un departamento más chico en la Ciudad de México, y ella empezó a trabajar en 2 lugares. Yo pasaba las tardes con vecinas o señoras que me cuidaban. Mi mamá llegaba cansada, preparaba algo rápido de cenar, y muchas noches se quedaba dormida en el sillón con la televisión prendida. Entre mis 6 y mis 12 salió con algunos hombres, pero ninguno se quedó el tiempo suficiente para que yo me encariñara. Cuando cumplí 12, todo cambió. Mi mamá conoció a Armando en su trabajo de oficina. Él era contador, callado, amable, con el cabello castaño y algunas canas en las sienes. Armando era distinto. Cuando yo hablaba de la escuela, me escuchaba de verdad. Me preguntaba por mis maestras, por mis amigas, por las materias que me costaban trabajo. Una noche, después de varios meses de que Armando fuera a cenar a la casa, mi mamá me preguntó: ¿qué piensas de Armando? Está bien, le dije, y era cierto. No intentaba caerme bien a la fuerza, ni ocupar el lugar de mi papá. Solo estaba ahí, tranquilo, constante. 6 meses después, mi mamá y Armando se casaron. Nos mudamos a la casa de él, en una calle tranquila de Coyoacán. Era más grande que nuestro departamento. Por primera vez tuve un cuarto propio. Armando me ayudó a pintarlo de lila, porque yo decía que el morado era mi color favorito. Cuando cumplí 13, mi mamá me dijo que estaba embarazada. Yo me emocioné muchísimo. Pensé que tener una hermana sería bonito, que la iba a cargar, cuidar y enseñarle a andar en bici como mi papá había intentado enseñarme a mí. La bebé se llamó Fernanda. Era chiquita, roja, lloraba mucho y aún así yo pensaba que era perfecta. Pero después de que Fernanda nació, todo volvió a cambiar. Mi mamá dejó de trabajar porque Armando ganaba bien, y al principio eso parecía normal. Tenía una bebé recién nacida y necesitaba descansar. Pero poco a poco se obsesionó con ser la madre perfecta para Fernanda. Leía libros de crianza, comparaba pañales, vacunas y horarios de sueño. Podía pasar horas viendo a Fernanda dormir, como si estuviera mirando algo sagrado. No pasó de golpe. Pero un día entendí que en esa casa ya casi nadie me miraba como hija. De pronto, todo lo que tenía que ver conmigo se volvió responsabilidad de Armando: juntas escolares, matemáticas, entrenamiento de fútbol, útiles, permisos, problemas. Mi mamá apenas parecía notar que yo seguía viviendo ahí. Una noche, Armando estaba sentado conmigo en la mesa del comedor, explicándome álgebra. Fernanda estaba en la sala con mi mamá, dando vueltas en su andadera. «Armando, tienes que pasar más tiempo con Fernanda», dijo mi mamá, entrando con la bebé en brazos. «Claudia está batallando con este tema», respondió él, sin levantar la voz. «Solo nos faltan unos minutos. Fernanda también necesita a su papá. Claudia ya está grande. Puede resolver su tarea sola. Yo tenía 13 años. No estaba tan grande». Armando cerró el cuaderno despacio y me miró con una disculpa en los ojos. «Mañana lo terminamos, ¿sí?». Asentí, aunque sentí un nudo en la garganta. Ese tipo de discusiones se volvió común. Mi mamá actuaba como si cada minuto que Armando me dedicaba se lo estuviera quitando a Fernanda. Si él me llevaba a comprar tachones, iba a verme jugar o me felicitaba por una calificación, ella se molestaba o cambiaba el tema hacia Fernanda. Así pasaron los años. Armando se convirtió en mi verdadero padre más de lo que mi mamá volvió a ser mi madre. Cuando tenía problemas en la escuela, hablaba con él. Cuando necesitaba dinero para una excursión, él firmaba el permiso. Cuando me rompieron el corazón por primera vez, fue él quien se sentó conmigo en la cocina a escucharme llorar sin decirme que exageraba. Para cuando cumplí 17 y empecé a pensar en la universidad,
Mi mamá estaba completamente metida en el mundo de Fernanda. Fernanda tenía 4 años, y mi mamá la trataba como si fuera de cristal. «Mira, Armando, Fernanda dibujó una flor», decía mi mamá, enseñando una hoja llena de rayones. «Tiene una sensibilidad increíble». Mientras tanto, cuando yo llegaba con reconocimientos de la escuela, mi mamá apenas los miraba. «Qué bien, hija», decía, sin dejar de revisar la mochila de Fernanda o sin despegarse del teléfono. Armando era quien se sentaba conmigo a buscar universidades. Me ayudó con solicitudes, documentos, becas y visitas a campus. Me preguntó qué quería estudiar y qué tipo de vida imaginaba. Cuando me aceptaron en una universidad en Querétaro con una beca parcial, Armando no cabía de orgullo. La beca cubría buena parte de la colegiatura. Armando pagó otra parte, y yo pedí un crédito educativo pequeño, además de trabajar medio tiempo. Mi mamá nunca ofreció aportar nada. Ni siquiera preguntó cuánto costaba. El día que me fui a Querétaro, solo Armando lloró. Mi mamá me dio un abrazo rápido en la puerta y dijo: «Nos avisas cuando llegues bien». Fernanda, que tenía 5 años, se quedó mirándome como si yo fuera una visita extraña. «Despídete de tu hermana», le dijo mi mamá. «Ella no es mi hermana», respondió Fernanda, muy seria. «Es Claudia». Mi mamá soltó una risa suave, como si eso fuera una ocurrencia tierna. «Ay, Fernanda, no digas eso». Pero Fernanda no estaba bromeando. Lo decía en serio. La universidad me hizo bien. Por primera vez sentí que estaba en un lugar donde importaba lo que yo pensaba. Llamaba a casa cada semana, pero casi siempre contestaba «Armando». Cuando mi mamá se ponía al teléfono, solo hablaba de Fernanda. Fernanda ya perdió su primer diente. Fernanda aprendió a andar en bicicleta. Fernanda hizo una amiga en la escuela. Nunca me preguntaba cómo iban mis clases, si estaba comiendo bien o si me sentía sola. En vacaciones volvía a la casa, casi siempre en autobús desde Querétaro. Solo Armando parecía feliz de verme. Mi mamá era amable, pero distante. Fernanda me trataba como a una desconocida instalada unos días en su casa. Una vez regresé para una comida familiar de fin de noviembre. Apenas dejé mi maleta en la entrada, Fernanda le preguntó a mi mamá: «¿Por qué vino?». Armando, que estaba poniendo platos en la mesa, respondió firme: «Porque esta también es su casa». «No», dijo Fernanda. «Esta es nuestra casa». Mi mamá no dijo nada. Solo se encogió de hombros, como si Fernanda tuviera algo de razón. Después de graduarme, Armando me ayudó a conseguir mi primer trabajo a través de unos conocidos suyos. Renté un departamento pequeño y empecé mi vida adulta. Al principio compartía con una amiga, luego, cuando conseguí un mejor puesto en una agencia de mercadotecnia, me mudé sola. Seguía hablando con Armando con frecuencia. Platicábamos del trabajo, de noticias, de películas, de cualquier cosa, pero dejé de ir mucho a la casa. Cada visita me hacía sentir como una intrusa. Fernanda ya era adolescente, y no escondía que le molestaba verme. Mi mamá apenas me dirigía la palabra. Solo Armando parecía recordar que yo existía. Así pasaron varios años. Tenía mi rutina: trabajo, gimnasio, súper, series los fines de semana. Ganaba bien y con el tiempo pude comprar un departamento con un crédito hipotecario. No era lujoso, pero era mío. Eso me daba una paz que no sabía que necesitaba. Armando me llamaba cada 2 semanas. «¿Cómo va el departamento?», me preguntaba. «¿Ya pusiste los estantes?». «Sí, por fin». Me tomó 3 intentos y 2 vueltas a una ferretería grande, pero quedaron derechos. Él se reía. «Yo te pude haber ayudado, ya sabes». «Lo sé, pero quería aprender». Esas llamadas eran lo mejor de mis semanas. Armando era la única persona de mi familia que se interesaba de verdad por mi vida. Mi trabajo, mis vecinos, si dormía bien. Cosas normales de papá, cosas que mi mamá nunca preguntaba. Tenía 30 años cuando todo volvió a cambiar. No había llamado a Armando en un par de meses. En el trabajo todo estaba pesado, me habían ascendido a gerente senior de cuentas y traía 2 clientes grandes encima. Una tarde de martes sonó mi celular y vi su nombre. «Claudia», dijo cuando contesté. Su voz sonaba diferente, cansada, débil. «¿Todo bien, Armando? Necesito que vengas a la casa este fin de semana».
Hay algo que quiero hablar contigo. Sentí un golpe frío en el estómago. ¿Pasó algo? Lo hablamos cuando estés aquí. Hizo una pausa. Te quiero mucho, hija. Nunca me lo había dicho así. Nunca con esa voz. Pasé la semana preocupada. El sábado manejé hasta Coyoacán por la mañana, antes de que se cargara el tráfico. No iba desde hacía casi 6 meses. La fachada se veía igual, pero todo se sentía distinto. Mi mamá abrió la puerta. Eso ya era raro, porque normalmente dejaba que Armando se encargara de mí. «Ah, Claudia», dijo. «Armando está en la sala». Entré y lo vi sentado en su sillón de siempre. Pero no era el mismo Armando. Había bajado como 14 kilos. La piel se le veía grisácea. Tenía los ojos hundidos y las manos demasiado delgadas. «Siéntate», me dijo, dando una palmada suave al sillón junto a él. «Armando, ¿qué tienes?» Me senté y lo miré de cerca. «Los doctores encontraron algo», dijo en voz baja. «Es cáncer en la sangre. Leucemia aguda». Sentí que la sala se movía. «¿Tiene tratamiento?» «Van a intentar algunas cosas, pero ya pedí segunda y tercera opinión. Todos dicen lo mismo». «No», dije, casi sin voz. «Me dan unos meses, tal vez 6, si tengo suerte». No podía respirar. «No, Armando, tienes 52 años. La gente supera el cáncer todo el tiempo. No este tipo», respondió con calma triste. «No como lo tengo yo». Empecé a llorar. No fue un llanto bonito ni discreto. Lloré como una niña, con el cuerpo entero. Armando estiró la mano y tomó la mía. «Necesito pedirte algo», dijo. Asentí, aunque apenas podía verlo. «Cuando yo no esté, quiero que cuides a tu mamá y a Fernanda. No debería cargarte esto, pero no sé a quién más acudir». «Claro», dije entre lágrimas. «Claro que sí. Fernanda tiene 17. Va a empezar su último año de prepa. Y tu mamá no ha trabajado en años. No sé cómo va a manejar todo esto. Yo las ayudo», le dije. «En lo que necesiten». Me apretó la mano. «Sabía que podía contar contigo. Siempre has sido fuerte, muy independiente. Pero ellas no son como tú. Les va a costar». Esa noche me quedé a cenar, algo que no pasaba desde hacía años. Armando estaba demasiado cansado para comer mucho, así que se fue a recostar. Mi mamá sirvió pollo, arroz y ensalada. Fernanda estaba ahí, lo cual también era raro. Normalmente se encerraba en su cuarto cuando yo visitaba. «¿Y cómo va tu trabajo?», preguntó mi mamá, pasándome el plato de arroz. La pregunta me pareció tan extraña que tardé en responder. Me hablaba como si le importara, como si fuéramos una familia normal sentada a cenar. «Bien», dije. «Pesado, pero bien. El mes pasado me ascendieron». «¡Qué bueno, hija!», dijo mi mamá. Y por primera vez en mucho tiempo, pareció sincera. «Armando siempre presume lo bien que te va». Fernanda estuvo callada casi toda la cena, pero no puso mala cara. De hecho, escuchó cuando hablé de mi trabajo y de mi departamento. «¿Vives sola?», me preguntó. «Sí. Es de una recámara, pero es mío». «Debe sentirse bonito», dijo. «Tener tu propio espacio». Fue la conversación más civilizada que habíamos tenido en años. Cuando me fui esa noche, mi mamá me abrazó en la puerta. «Gracias por venir», dijo. A Armando le hizo bien. Después de eso, empecé a ir cada semana. Pasaba los sábados por la tarde con Armando, mientras él se iba debilitando. Veíamos películas viejas, platicábamos o nos quedábamos en silencio. A veces me contaba historias de su infancia, otras se quedaba dormido mientras yo le sostenía la mano. Una tarde, cuando estaba teniendo un día especialmente malo, me dijo: «Perdóname». «¿Por qué?». «Por dejarte este problema. Por no estar más tiempo para ayudarte a ordenar tu vida». «Armando, tú me ayudaste más que nadie», le dije. «Tú me salvaste. No sé qué habría pasado conmigo sin ti». Él sonrió con mucha debilidad. «Te habría ido bien de todos modos. Eres más fuerte de lo que crees». Los tratamientos no funcionaron. Cada semana se veía más pequeño, más frágil. Pero mi mamá y Fernanda parecían estar cambiando. Mi mamá le traía agua, acomodaba sus cobijas y le hablaba con paciencia.
Fernanda bajaba de su cuarto y participaba en las conversaciones. «Estoy pensando estudiar psicología», me dijo Fernanda un sábado. «Quiero ayudar a la gente». «Eso está muy bien», le respondí. «Creo que serías buena para eso». Y lo dije de verdad. Por primera vez en mi vida sentí que quizá podíamos ser una familia. Tal vez la enfermedad de Armando estaba logrando unirnos de una forma que nada más había podido. Armando murió un jueves por la mañana de noviembre. Me llamó mi mamá al trabajo, llorando tanto que casi no pude entenderle. «Se fue», repetía. «Claudia, se fue». «¿Qué voy a hacer?». Salí de la oficina sin pensarlo y manejé a la casa. Era media mañana, y el tráfico hacia Coyoacán ya estaba pesado, pero no recuerdo casi nada del camino. Mi mamá estaba en el sillón, llorando contra un pañuelo. Fernanda estaba sentada junto a ella, acariciándole la espalda. Cuando entré, Fernanda corrió hacia mí y me abrazó fuerte. El funeral fue durísimo. Mi mamá lloró durante toda la ceremonia. Fernanda estaba destruida. Yo sentía que me habían arrancado el único pedazo de familia que de verdad había sido mío. Después de enterrar a Armando, las tres volvimos a la casa. Sin él, todo se sentía vacío. Su sillón estaba en la sala, sus lentes seguían sobre una mesita y su taza favorita estaba en el escurridor. «No sé qué voy a hacer», dijo mi mamá. Él se encargaba de todo: los recibos, los seguros, el crédito de la casa, y gastamos casi todos los ahorros en médicos y tratamientos. Estamos prácticamente sin dinero. La casa estaba a nombre de Armando y de mi mamá, y él había dejado todo ordenado para que ella y Fernanda no quedaran desprotegidas. Yo no era su hija legal, así que nunca esperé aparecer en esos papeles. Durante la enfermedad, habían reestructurado el crédito para pagar hospitales y consultas privadas, y todavía quedaban pagos pendientes. «No te preocupes», le dije. «Yo voy a ayudar en lo que pueda». Y lo hice. Cumplí la promesa que le hice a Armando. Empecé a mandarle a mi mamá 18,000 pesos al mes para luz, agua, gas, internet, despensa y pagos atrasados. No era poco. Yo ganaba bien, recibía bonos y tenía algunos ahorros, pero aún así tuve que apretarme mucho. Dejé de viajar y aprendí a revisar cada gasto antes de hacerlo. Cuando Fernanda necesitaba cosas para la escuela, yo las compraba. Cuando se descompuso el boiler y hubo que cambiar parte de la instalación, yo lo pagué. Cuando mi mamá dijo que no podía moverse en transporte porque le daban ataques de ansiedad desde la muerte de Armando, ayudé con una parte fuerte del enganche para un coche seminuevo. «No sé cómo agradecerte», me dijo una vez durante una visita. «Sé que no fui buena contigo. No te pido que se te olvide, pero gracias por no dejarnos solas». Eso era nuevo, mi mamá disculpándose, mirándome con ternura, aceptando aunque fuera a medias que había hecho daño. Y no fueron solo palabras. Empezó a llamarme algunos domingos sin pedirme nada. Me guardaba comida cuando iba a verla. Me preguntaba si dormía bien o si el trabajo no me estaba agotando. Cosas pequeñas, pero para mí pesaban muchísimo. Fernanda también cambió. Me contaba cosas de la escuela, me pedía consejos, se quejaba de sus amigas, me mandaba mensajes para preguntarme qué blusa se veía mejor o si debía hablarle a tal compañero. Cosas de hermanas. Un día me dijo con tristeza: «No creo que pueda comprar un vestido bonito para mi fiesta de graduación». «Déjame ayudarte», le dije. «Es tu último año de prepa. Te mereces disfrutarlo». Gasté 7,000 pesos en el vestido, los zapatos y el arreglo. Fernanda lloró cuando se vio en el espejo. «Gracias», me dijo, abrazándome. «De verdad, esto significa todo para mí». En junio, cuando Fernanda se graduó de la prepa, estuve en el auditorio junto a mi mamá. Después de la ceremonia, Fernanda corrió primero hacia mí. «Lo logré», dijo, emocionada. «Voy a ir a la universidad». La habían aceptado en una universidad privada en Querétaro, con una beca parcial. Me dio orgullo. Ya estaba pensando en ayudar con su colegiatura, sus libros y su renta. Sentía que por fin todo estaba acomodándose. Fernanda iba a estudiar, mi mamá encontraría una forma de reconstruirse, y nosotras, después de tantos años, tal vez íbamos a estar bien. Durante 2 años, esa fue nuestra vida. Yo ayudé con los gastos universitarios de Fernanda, colegiatura, libros,
renta, transporte, computadora y emergencias. También llevaba a mi mamá al médico, pagaba reparaciones de la casa y seguí depositando cada mes. Ellas siempre se mostraban agradecidas. Siempre me decían cuánto me querían, y yo era feliz. Después de años sintiéndome como una extraña, por fin tenía la familia que siempre había querido. Hasta que una mañana, a las 6, Fernanda me llamó llorando. Mi mamá no despierta, sollozó. Claudia, creo que se murió. Manejé a la casa con las manos heladas sobre el volante. Para cuando crucé Periférico, la ciudad ya estaba despertando. Pero cuando llegué era demasiado tarde. Mi mamá había muerto a los 58 años. Un médico de urgencias habló de un infarto. Dijo que probablemente había estado ignorando señales. Yo me encargué de todos los arreglos mientras Fernanda se venía abajo. Funeraria, flores, ceremonia, papeles, llamadas. ¿Qué voy a hacer sin ella?, preguntaba Fernanda una y otra vez. Era mi mejor amiga. Me tienes a mí, le dije. Nos tenemos una a la otra. Fernanda volvió a Querétaro para presentar finales, y yo me quedé en la casa para ordenar papeles y cerrar pendientes de la funeraria. Ahí fue donde todo se rompió. Al día siguiente del funeral, estaba en el pequeño estudio de mi mamá revisando documentos cuando encontré su testamento. Lo abrí esperando ver cómo había dividido sus cosas entre Fernanda y yo, pero no había nada que dividir. Le había dejado a Fernanda todos sus derechos sobre la casa, con los pagos pendientes y todo lo demás. Mi nombre no aparecía en ninguna parte, ni una sola vez. Me quedé mirando esas hojas con una sensación de mareo. No esperaba heredar mucho, ni siquiera necesitaba la casa. Pero después de todo lo que había hecho, dolió entender que para ella yo no contaba ni al final. Entonces vi algo más sobre el escritorio. Era una carpeta marcada con el nombre de Fernanda. Adentro había una carta escrita a mano. Mi mamá decía que los mensajes se borraban, pero el papel se quedaba. Vi mi nombre en una de las líneas y no pude evitarlo. Tenía que leerla. Al principio la carta parecía normal. Mi mamá hablaba de que últimamente había sentido molestias en el pecho, de que estaba preocupada por su salud, de que no quería asustar a Fernanda. Pero luego el tono cambió. Si algo me pasa, escribió, no te pelees con Claudia todavía. Sé que es cansado seguirle el juego, pero mientras pague tu universidad conviene tenerla cerca. Siempre quiso sentirse parte de esta casa, y eso la hace fácil de manejar. Yo nunca pude quererla como a ti. Tal vez suena horrible, pero es la verdad. Aguanta hasta que termines la carrera. Cuando ya no necesites su dinero, puedes sacarla de tu vida por completo. Ella nunca va a entender que en realidad nunca fue de nuestra familia. Leí la carta 3 veces antes de poder entenderla. Mis manos temblaban. Sentí frío en la cara, en los brazos, en el pecho. Todo había sido mentira. Cada disculpa, cada abrazo, cada gracias, cada llamada de Fernanda diciéndome, hermana. Me habían usado durante 2 años. Habían fingido quererme para que yo siguiera pagando. No sé por qué tomé el celular de mi mamá. Estaba sobre el escritorio. Nunca le puso clave porque decía que un día se le iba a olvidar y se iba a quedar fuera de su propio teléfono. Tal vez necesitaba comprobar que la carta era real. Abrí sus mensajes de WhatsApp con Fernanda. Lo que encontré me revolvió el estómago. Me llamaban la que paga todo. Decían que yo era como un cajero automático con sentimientos. Se burlaban de mi ropa, de mi departamento, de mi forma de hablar, de mis historias del trabajo. Fernanda había escrito: no puedo creer que de verdad piense que ya somos una familia. Da pena verla esforzándose tanto. Mi mamá respondió con emojis de risa y luego escribió: tú sigue igual, hija. Es demasiado dinero como para perderlo. En otro mensaje, Fernanda decía: odio tener que fingir que me importan sus historias aburridas del trabajo. No la soporto. Mi mamá contestó: lo sé, mi niña, pero piensa en la colegiatura. Aguantemos un poco más. Tomé capturas de todo. También fotografié la carta. Luego dejé cada cosa donde la había encontrado la carta en la carpeta, el teléfono a un lado, el testamento en su folder. Quería que pareciera que no había tocado nada. Después subí al cuarto de visitas y me senté en la cama mirando el techo.
Durante 2 años creí que por fin tenía la familia que siempre había querido. Pero nunca cambiaron. Solo aprendieron a actuar mejor. Me quedé en esa casa porque todavía faltaban papeles y porque Fernanda seguía en Querétaro. También quería verla. Quería saber si seguiría fingiendo, si me abrazaría como si yo no hubiera leído la verdad con mis propios ojos. 2 semanas después, cuando terminó sus finales, Fernanda volvió de Querétaro en autobús, agotada después de casi 4 horas de camino. Me llamó antes para decirme que había aprobado todo, pero sonaba cansada y triste. «Claudia», gritó cuando entró por la puerta principal. «¿Estás aquí?» «En la cocina», respondí. Me estaba preparando café. Para entonces mis manos ya no temblaban. Eso fue lo que más me asustó. Fernanda dejó sus maletas y corrió hacia mí. Me abrazó con fuerza. «Te extrañé muchísimo», dijo contra mi hombro. «Estas 2 semanas fueron horribles. A cada rato quería llamarle a mi mamá». Empezó a llorar. Por un segundo. Solo uno. Casi le creí. Luego recordé sus mensajes. «No la soporto. Odio fingir». «Ya sé», dije, dándole unas palmadas torpes en la espalda. «Va a tomar tiempo». Ella se separó y se limpió los ojos. «Tengo mucho miedo, Claudia. No sé cómo hacer todas estas cosas de adulta. Mi mamá se encargaba de todo, y ahora no está. Me faltan casi 2 años de universidad. Ahí venía. Estuve pensando», siguió, sentándose en la mesa de la cocina. «Yo heredo la casa, ¿verdad? Pero no sé si pueda mantenerla. El crédito, los servicios, el predial, todo es demasiado. Y además necesito seguir estudiando». «¿Qué estás pensando hacer?», pregunté, sentándome frente a ella. «No sé. Tal vez podría rentar el estudio de la planta baja, o una recámara». Me miró con esos ojos grandes y tristes que me habían engañado durante 2 años. «Pero quería preguntarte si tal vez podrías ayudarme a conservar la casa. Sé que es muchísimo pedir, pero eres lo único que me queda en el mundo. Somos familia. Familia». La palabra me dio ganas de reír, pero mantuve la cara tranquila. «Ya revisé algunos números», continuó. «Si pudieras ayudarme con unos 28,000 pesos al mes, yo podría cubrir lo demás rentando el estudio. Y claro, todavía necesitaría ayuda con la colegiatura y mis gastos en Querétaro. Así que ahora quería más dinero. No solo los 18,000 pesos que yo le mandaba a mi mamá cada mes. Quería 28,000. Más universidad, más renta, más gastos personales. No me estaba pidiendo ayuda para comer. Me estaba pidiendo que le mantuviera la vida completa. «Es mucho dinero, Fernanda», le dije. Su rostro se quebró de inmediato. «Lo sé, y odio pedírtelo. Pero no tengo a nadie más. Armando ya no está. Mi mamá tampoco. Tú eres la única persona que de verdad se ha preocupado por mí». La actuación era perfecta. Si yo no hubiera leído esos mensajes, en ese momento habría estado pensando cómo ajustar mis cuentas para ayudarla. «Déjame pensarlo», dije. «Claro», respondió rápido. «No quiero presionarte». Estiró la mano sobre la mesa y apretó la mía. «Solo quiero que sepas lo agradecida que estoy por todo lo que has hecho por nosotras. Has sido la mejor hermana que alguien podría pedir». Sentí ganas de vomitar. Esa noche, Fernanda entró al estudio de mi mamá. Dijo que iba a buscar documentos importantes. Yo la vi desde el pasillo. Encontró la carpeta con su nombre, leyó la carta de pie, muy rápido. Luego la dobló y la guardó en su bolsa. Después, tomó el teléfono de mi mamá, revisó los mensajes unos minutos y borró la conversación completa. Se quedó quieta un momento. Respiró hondo y salió como si nada. A la mañana siguiente regresó a su papel de hermana triste. «No puedo creer que ya no esté», dijo, moviendo su café con la cuchara. «Sigo esperando que baje y me pregunte si quiero hotcakes». No pude más. Empecé a reír. No fue una risita nerviosa. Fue una risa fuerte, seca, tan inesperada que Fernanda me miró como si me hubiera vuelto loca. «¿Qué te da tanta risa?», preguntó. «¿Tú?», le dije, todavía riendo. «Toda esta farsa». «Ya puedes parar, Fernanda». «Ya lo sé». Su cara se quedó inmóvil. «¿Ya sabes qué?». Saqué mi celular y le mostré las capturas de los mensajes. Luego le enseñé la foto de la carta. «Sé lo que tú y mi mamá pensaban de mí. Sé que todo esto fue mentira.
El rostro de Fernanda se puso blanco, luego rojo. Durante unos segundos pareció que iba a negarlo, que iba a llorar, que iba a decir que yo había entendido mal, pero algo cambió en su mirada. Se quitó la máscara. ¿Y qué?, dijo, con una voz completamente distinta. Fría, dura. ¿Y qué si fue mentira? Tú tuviste lo que querías, ¿no? Por fin pudiste sentir que tenías familia. Ahí estaba la verdadera Fernanda. No la muchacha dulce que me abrazaba y me llamaba hermana. No la niña agradecida que lloró por un vestido de graduación. Era la misma persona que desde pequeña me había dejado claro que yo no pertenecía. Da tristeza, Claudia, siguió, levantándose de la mesa. Verte tratando de comprarnos cariño. Siempre tan dispuesta a pagar, a resolver, a quedar bien. Era incómodo. Yo intentaba ayudarlas. ¿Ayudarnos? Fernanda soltó una risa amarga. No. Tú querías meterte a nuestra familia a la fuerza. Mi mamá y yo nos reíamos de eso, de lo mucho que hacías por una palabra amable, de cómo te iluminabas cada vez que te decíamos gracias. Me quedé quieta. Cada frase dolía, pero ya no me sorprendía. Le hice una promesa a Armando, dije. Armando ya está muerto, respondió. Y mi mamá también. Ya no necesito que sigas aquí comprando lugar en una familia que nunca fue tuya. Entonces no vas a recibir más dinero de mí. Bien, dijo, alzando la voz. No quiero tu dinero. Puedo cuidarme sola. Salte de mi casa ahora mismo. Así que me fui. Subí al cuarto, guardé mi ropa en la maleta, revisé que no se me quedara nada y bajé. Fernanda estaba en la sala, con los brazos cruzados, fingiendo seguridad. No le dije adiós. No hacía falta. Me subí a mi coche y manejé de vuelta a mi departamento. Dolía, pero al menos ya sabía dónde estaba parada. Durante los meses siguientes, supe algunas cosas por conocidos en común. Fernanda rentó el estudio de la planta baja y una recámara, pero estaba acostumbrada a gastar sin pensar. La renta no alcanzaba para cubrir el crédito, la colegiatura, sus gastos en Querétaro y el estilo de vida que mi mamá le había permitido. Cuando por fin terminó el trámite de la sucesión y se cerró la venta, supe que vendió la casa. Liquidó lo que faltaba del crédito y los gastos de la operación. Usó una parte para pagar lo que le quedaba de universidad y guardó el resto. O eso intentó. Fernanda nunca aprendió a hacer un presupuesto. Nunca aprendió a decirse que no. En menos de un año, me contaron que se había gastado gran parte del dinero en ropa, viajes, restaurantes y fiestas. No sé si terminó la universidad. No me importa. Fernanda no es mi hermana. No después de eso. Y no es mi responsabilidad. Ella misma se encargó de dejarlo claro. A veces voy al panteón donde están enterrados mi papá y Armando. Les llevo flores. Me siento frente a la tumba de Armando y le cuento de mi vida, el ascenso, el hombre con el que estoy saliendo, las cosas pequeñas que ya aprendí a arreglar sola. Creo que estaría orgulloso de mí. Nunca visito la tumba de mi mamá. No tengo nada que decirle. Tengo 33 años y construí una vida buena. Tengo amigos, un trabajo que me gusta y un departamento que es mío de verdad. Tengo paz. No era la familia que imaginé de niña, pero por primera vez no estaba rogando por una. Lo que más me costó aceptar no fue que mi mamá no me hubiera dejado nada en el testamento. Fue entender que yo llevaba años pagando un lugar que nunca existió para mí. Pagaba recibos, colegiaturas, arreglos de la casa y vestidos, cuando en el fondo buscaba una silla en una mesa donde nunca me habían querido sentar. Armando sí me quiso, y por él hice lo que pude. No me arrepiento de haber cumplido esa promesa. Me arrepiento de haberla confundido con una deuda eterna. Esa casa nunca fue mi casa. Tardé años en aceptarlo, pero cuando salí de ahí por última vez, al menos salí con algo que sí era mío, la verdad.